metodológicas. En cuanto a las precisiones teóricas que es importante mencionar antes de ver los datos, empecemos por definir a qué nos referimos cuando hablamos de hambre, ¿no? Según la FAO y sus diversos estudios, hablamos de subalimentación o hambre cuando hay un consumo de alimentos que no es suficiente, ¿no?, para suministrar energía necesaria a fin de llevar una vida normal, activa y sana. Cuando este tipo de subalimentación se vuelve crónico, entonces estamos hablando de un problema de hambre, ¿no? Entonces, para hablar de hambre, principalmente tenemos que tener en cuenta dos factores. Primero, la cantidad y en segundo lugar, la temporalidad. Es decir, si no tenemos alimentos que cubran en cantidad suficiente para mantener una vida saludable, sana, y al mismo tiempo esa insuficiencia alimentaria es permanente en el tiempo, entonces estamos hablando de dos condiciones que se cumplen para hablar de hambre. Cuando esta condición de insuficiencia alimentaria es esporádica o ocasional, entonces estamos hablando de inseguridad alimentaria leve o moderada. Pero como dice ahí, cuando es permanente, para el caso peruano un día o más, entonces estamos hablando de hambre. Otra dimensión que considera este índice tiene que ver con la desnutrición, ¿no?, principalmente la desnutrición crónica. Este problema se vuelve reiterativo a lo largo del tiempo, ya no es un problema ocasional ni esporádico y permanente, y se está volviendo un problema crónico principalmente en los grupos poblacionales de menor edad, ¿no?, especialmente en niños menores de 5 años. Cuando este problema ya pasa a una tercera fase, es decir, una fase de fatalidad que provoca muerte, entonces estamos hablando de una tercera faceta del hambre que tiene que ver con la mortalidad infantil. Una situación que permanece en el tiempo, es crónica y tiene consecuencias fatales. Estas tres dimensiones del problema es lo que trata de recoger esta herramienta multidimensional que se mide a nivel global y en el caso también de nuestro país. Entonces, este índice global del hambre no solamente es global porque se mide a nivel internacional, sino también porque engloba estas tres dimensiones que acabo de mencionar, ¿no? Lo que es importante decir también es que este IGH no recoge otra forma de malnutrición, ¿no? Por ejemplo, el tema de déficit de micronutrientes y las tendencias actuales de sobrepeso y obesidad, ¿no? Es importante mencionarlo para evitar confusiones, quizás en la lectura del índice global del hambre, tanto a nivel global como a nivel nacional. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta, antes de leer los datos a nivel nacional, es que en los últimos años se ha ido mejorando la metodología para el cálculo a nivel nacional. Pero antes de eso quería yo primero enfatizar en dos indicadores que quizás suele generar confusión, ¿no? El reporte del Índice Global de Hambre Perú a escala global, que está en alrededor de 7 puntos, y con datos nacionales, que está alrededor de 18.8 puntos. Entonces, ahí la primera diferencia tiene que ver con la medición. A escala mundial, la base o la fuente de información que es importante para hacer estos cálculos son justamente las hojas de balance de alimentos. Este es un método indirecto para tratar de averiguar los requerimientos calóricos y el consumo energético. ¿Por qué indirecto? Porque se basa en estas tablas, es decir, de disponibilidad teórica energética, y esa disponibilidad teórica, que no necesariamente es consumo, se compara con el requerimiento energético que puede tener algunos grupos poblacionales, ¿no? En esa comparación, ahí podemos especificar qué porcentaje de la población presenta déficit calórico. Sin embargo, como en el caso peruano tenemos datos de encuestas nacionales de hogares, podríamos decir que este método es un poco más directo y más preciso, ¿no?
En este caso ya no estamos hablando de disponibilidad teórica, sino de un consumo energético, que justamente recoge uno de los módulos del ENAO. Este consumo energético, que se hace a nivel familiar, se compara con el requerimiento energético también de la familia. Se establece un umbral, al igual que en el caso global, y a partir de ese umbral se determina si el hogar presenta déficit calórico o no. Entonces, esa es la principal diferencia que permite establecer un puntaje más alto para el promedio país del índice global del hambre Perú, a diferencia del dato global, que no considera datos de encuestas nacionales, ¿no? Sino de la hoja de balance de alimentos. Y la segunda diferencia, que ya es bastante menor, tiene que ver con otra dimensión del IGH, que es la tasa de mortalidad infantil. Para el caso global, se utiliza la tasa de decesos en los primeros 5 años de vida, mientras para el indicador nacional es la tasa de decesos, pero para el primer año de vida. Lo último que es importante mencionar es que en los últimos años, como dije hace un momento, se ha ido mejorando la recolección de información, sobre todo en el componente 1 del IGH, que tiene que ver con insuficiencia alimentaria, para los datos subnacionales, específicamente para los datos departamentales. Antes solamente teníamos una información limitada, histórica limitada entre el 2004 y el 2010, que se publicaba anualmente por el INEI, pero después el Instituto Nacional de Estadística dejó de hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, lo que hacíamos simplemente era una proyección de estos datos a partir de algunos factores óptimos que encontrábamos realizando algunas correlaciones estadísticas. Sin embargo, hace unos años ya podemos solicitar la base de datos directamente del INEI y a partir de ahí hemos corregido esta serie histórica, con lo cual hemos mejorado un poco la precisión del diagnóstico del IGH, sobre todo en este componente de déficit calórico, ¿no? Haciendo las precisiones tanto teóricas como metodológicas, ya podemos pasar al diagnóstico nacional del IGH Perú. Lo que podemos observar es que desde el 2010 hasta el 2019, es decir, antes de la pandemia, el IGH Perú venía reduciéndose, ¿no? Como podemos ver ahí en el gráfico del lado derecho. Sin embargo, a partir de la expansión de la pandemia y los últimos eventos que han eh, complejizado el avance de varios indicadores sociales y económicos en el país, también han terminado perjudicando el desempeño alimentario de la población nacional, ¿no? Y lo que podemos ver es que al último dato disponible del IGH, es decir, el 2024, es que la situación todavía no logra revertirse, ¿no? El IGH del 2024 está en un mismo nivel que el de la década pasada, el inicio de la década pasada. Hay diferentes razones que pueden estar detrás de estos avances en materia alimentaria o en seguridad alimentaria. Sin embargo, lo que podemos ver es que más allá de los últimos eventos que han terminado perjudicando la situación alimentaria del país, es que el estancamiento del hambre ya se da a partir de inicios del presente siglo, ¿no? Algunas razones que están a nivel nacional tienen que ver, y a nivel global, tienen que ver con reiteradas crisis económicas y alimentarias que se han dado desde el 2006 en adelante, ¿no? Los cuales han venido a decir a varios funcionarios de algunas organizaciones internacionales que estos precios que han ido creciendo, sobre todo en el sector alimentario y en commodities, han establecido una tendencia o un sistema de precios a la que denominan la nueva normalidad, ¿no? Es decir, nueva normalidad de precios altos. A ello se ha ido sumando la inestabilidad energética, lo cual ha afectado el transporte de alimentos, el sector agroindustrial, pero también la fertilización química, de cual dependen mucho los alimentos que se comercializan tanto a nivel internacional como nacional. Otro de los factores que ha estado vinculado también ha sido la inestabilidad climática y los diferentes eventos que se han dado y que han afectado la producción en distintas partes del mundo. Pero más allá de estos eventos
que son de tipo coyuntural, podemos también mencionar otro tipo de causas que ya van más un poco a la estructura de los sistemas alimentarios y que según dos sociólogos estadounidenses tiene que ver con el término que ellos introducen, que son los regímenes alimentarios, ¿no? Ellos hablan que a partir del segundo y tercer régimen alimentario a nivel global, ha marcado un punto de quiebre de los sistemas alimentarios, los cuales han terminado en las fallas que conocemos hoy en día, dentro de las cuales el problema del hambre se puede considerar como una de esas fallas. Un enfoque quizás más conocido para la mayoría y que podemos utilizar para leer estos datos y estas tendencias es el enfoque de seguridad alimentaria, aquel que todos podemos haber escuchado en algún momento y tiene que ver con cuatro pilares de la seguridad alimentaria, ¿no? La disponibilidad, el acceso, el uso y la estabilidad, a los cuales se han sumado un par más que todavía no se, no se establecen en algunos países, que son la agencia y la sostenibilidad de los sistemas. Pero a partir de este enfoque podemos dar una lectura a cómo ha estado el problema del hambre durante el presente siglo, ¿no? En el caso del siglo pasado, podemos decir que el problema del hambre era un problema esencialmente de disponibilidad, porque en ese caso, justo antes de la Revolución Verde, las tasas de crecimiento de la población iban a un ritmo un poco más rápido de la tasa de crecimiento de la producción agraria a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, luego de la expansión de la Revolución Verde en muchos países, el problema de la producción pasó quizás a un segundo plano, puesto que el hambre se redujo notablemente, ¿no? Había una producción bastante rápida, una elevación de los rendimientos de los principales cultivos, y con eso el problema del suministro alimentario fue cada vez menor. Sin embargo, durante inicios del presente siglo, a partir del año 2006, cuando empezaron las crisis alimentarias, lo que podemos ver es que sí hay disponibilidad de alimentos, pero sin embargo hay muchas personas y muchos sectores de la población, tanto a nivel nacional como mundial, que no pueden acceder a ellos, ¿no? Entonces, a partir de este enfoque, lo que estamos viendo que en el siglo XXI hay un problema alimentario principalmente desde la perspectiva del acceso económico, ¿no? Y quizás algunas medidas de bienestar macroeconómico no terminan por ayudarnos a comprender que este problema está persistente a lo largo de los últimos años, ¿no? Si uno mira las estadísticas de PBI o crecimiento económico, o inclusive de pobreza monetaria, vamos a ver que quizás el problema del hambre no guarda una relación muy estrecha con estos indicadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, la pobreza monetaria durante el presente siglo iba disminuyendo a tasas bastante aceleradas, mientras que si uno ve las cifras de subalimentación o déficit calórico, vamos a ver una línea prácticamente horizontal, es decir, donde el problema estaba estancado a nivel nacional. En ese sentido, estos indicadores macro parecen ser un poco insuficientes para medir el verdadero desarrollo de la población y la superación de problemas alimentarios, ¿no? Un indicador que tiene ya más de 100 años de vigencia, que es la ley de Engel, sí nos permite ver un poquito, quizás de manera más clara, cómo este problema alimentario y de ingresos se ha venido arrastrando a lo largo de los años, ¿no? Y lo que nos dice este indicador que establece una relación entre el peso de los alimentos, es decir, dentro del presupuesto total de una familia, es que a medida que el país o estas familias van desarrollándose, el gasto en alimentos como proporción del gasto total es cada vez menor, ¿no? Lo que podemos ver en el gráfico del lado derecho es que las economías avanzadas tienen un peso del gasto de alimentos sobre el gasto total alrededor del 10%, ¿no? Las medias alrededor del 20%, en desarrollo alrededor del 30%.
Justamente Perú está en esta tercera categoría, es decir, con un gasto promedio, ¿no?, en alimentos sobre un gasto total alrededor del 30%. Específicamente, como dice allí, el promedio nacional en la actualidad es del 26,9%. Sin embargo, cuando uno desagrega la población a nivel subnacional, podemos ver que en en una fracción de hogares, que no es poca cosa, que es más de 1,5 millones de hogares, este peso del gasto en alimentos sobre el gasto total supera la mitad del presupuesto, ¿no? Incluso está por encima del 60%, lo cual es totalmente alarmante y da cuenta de estas desigualdades extremas que pueden haber al interior de un mismo país. Este quizá fue la principal razón para, hace ya algunos años, hacer la medición del índice global del hambre a nivel Perú, precisamente por estas diferencias territoriales que pueden haber y esta heterogeneidad de la población en cuanto a la seguridad alimentaria. He traído aquí algunas tendencias que recogen esas diferencias y lo que podemos ver en el gráfico de la izquierda es, por ejemplo, que la incidencia del IGH era bastante diferenciada tanto en áreas urbanas como en áreas rurales, ¿no? En áreas rurales era bastante más amplia y el problema estaba más difundido que en zonas urbanas. Sin embargo, lo que podemos ver también es que a partir del gráfico vemos un estancamiento del IGH desde el 2010 hasta el 2019. Prácticamente en las áreas urbanas no se movió el indicador, si bien en las áreas rurales se iba mejorando. Lo que vemos es que a partir de la pandemia y los últimos eventos disruptivos, es que esta brecha se ha ido cortando, pero se ha ido cortando para mal, ¿no? Porque tanto en el caso del área urbana, el índice global del hambre ha empeorado, mientras que en el caso de las áreas rurales se ha estancado durante los últimos años, ¿no? En el caso del IGH diferenciado por sexo, también podemos ver que había una brecha importante entre hombres y mujeres, lo cual se ha ido acortando en los últimos años. Ahora nuevamente esa brecha se está ampliando, sin embargo los niveles tanto de hombres como de mujeres en términos de IGH han retrocedido varios años, ¿no? En el caso de las mujeres, el 18,2 que podemos ver ahí está por encima del 17,2 del 2010, mientras que en el caso de los hombres, el 19,4 está más o menos al nivel entre el 2010 y el 2014. Es decir, que hay un retroceso de más de 10 años. Este mismo diagnóstico también lo podemos ver a través de otra categoría de diferenciación, y en este caso son lo que tomamos son las regiones naturales. Principalmente la sierra era una región en donde el problema del hambre era bastante más alto que las otras regiones, ¿no? Lo que vemos, sin embargo, es que a lo largo de los últimos años, por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana, que es la línea negra continua del gráfico derecho, el problema alimentario se ha agudizado de tal forma de que ha superado incluso los niveles de la selva y del resto de la costa, ¿no? Y los ha dejado a un nivel muy cercano a lo de la sierra. Es decir, que los principales afectados del empeoramiento del hambre a nivel nacional ha sido principalmente las principales urbes del país, Lima Metropolitana y algunas regiones de la costa. Lo que podemos apuntar allí, por ejemplo, en el caso de Lima, el resto de la costa, es que ya había un estudio en el 2023 del Banco Mundial que daba cuenta de que, por ejemplo, la pobreza era muy sensible a los cambios de crecimiento económico que se tenía cada año. Específicamente, según este estudio, más o menos el 85% de la reducción de la pobreza entre el 2004 y el 2019 se debió a la variación de crecimiento económico del país y solamente el 15% restante
a las políticas de redistribución. Es decir, que las mejoras por el lado del acceso económico eran muy dependientes de cómo le iba al país en términos macroeconómicos, ¿no? Como sabemos, a partir del 2014, esas tasas de crecimiento económico en el país se fueron desacelerando a un ritmo más o menos pasaron de 6% en el periodo previo a más o menos 3% anual. Eso ha tenido impactos no solamente en la pobreza, sino también en materia alimentaria. Por último, también se realizó estudio del IGH a nivel departamental y ahí podemos ver cómo está la situación de los departamentos en esos dos mapas, ¿no? He querido comparar el año 2019 para evitar los sesgos post pandemia y el último mapa disponible con información del 2024. Lo que podemos ver es que en el caso del 2019, el mapa del país, en términos de IGH, era principalmente moderado, ¿no? Ese color verde un poco bajo. Solamente un departamento, que era el caso de Huancavelica, estaba en una situación de hambre grave o seria, según la escala de gravedad del IGH. Sin embargo, a partir del 2020 en adelante, la situación ha empeorado, ¿no? Y en el último dato que tenemos, que es el 2024, podemos ver que son 8 departamentos ahora que están en una escala de gravedad del IGH serio o grave, solamente un departamento en una escala baja y 16 departamentos en una escala moderada, ¿no? Es decir, que a nivel departamental el problema del hambre ha empeorado en los últimos años. Esto mismo también se puede ver en este gráfico, que es un poquito más complicado, pero sí da algunos elementos importantes que sí conviene mencionar. Y podemos centrarnos quizás en tres colores, ¿no? El círculo amarillo es el nivel del IGH en el año 2010, que es la primera medición que tenemos para el Perú. Y el círculo morado es la última medición que tenemos para el IGH Perú, ¿no? Lo que podemos ver es que la situación en la cual el IGH 2024 es igual a la del 2019, solamente podemos ver que solamente dos departamentos, Amazonas y Ancash, están en una situación similar a la del 2019, ¿no? Sin embargo, hay 21 departamentos en donde la situación del IGH del 2024 está incluso peor que la del IGH 2019, ¿no? Y hay otros departamentos, unos 9 más o menos, en donde el IGH 2024 está inclusive peor que el IGH 2010, lo cual quiere decir que desde la pandemia hasta la actualidad, todos los choques de diverso tipo, sanitario, económico, ambiental, político y social, que han tenido la población en estos departamentos, han hecho retroceder el IGH en más de 15 años, ¿no? Y dentro de estos departamentos está precisamente algunos de la zona costera como es Lima, Callao y Moquegua. Lo último que se realizó en este informe del IGH es una proyección para el año 2025, que en algunas semanas o en algunos días quizás ya vamos a tener la información disponible por el INEI, porque siempre publican información del año previo en mayo, ¿no? Entonces, pero como todavía no lo tenemos, todavía mostramos esta proyección del 2025 y básicamente lo que se hace para proyectar el dato del IGH Perú a nivel nacional y subnacional es utilizar dos variables de instrumento. La primera tiene que ver con las proyecciones de crecimiento económico que realizan diferentes instituciones, más o menos a mitad de año. Y la segunda variable es el índice de precios al consumidor de alimentos y energía, la que está debajo del cuadro, ¿no? En función de estas dos variables se proyectan algunos niveles del IGH y se establecen tres escenarios, ¿no? Leve, moderado y severo.
Lo que podemos ver es que bajo los tres escenarios, como pueden ver ahí, la situación es prácticamente la misma, ¿no? No hay mucha diferencia entre el escenario leve y el severo. Y lo que nos está diciendo es que prácticamente la situación alimentaria durante el 2025 va a ser la misma que la del 2024. Es decir, que no hay grandes avances para retornar a una situación que ya se había perdido a partir del 2019, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la fragilidad de, de nuestra economía, ¿no? Y esta fragilidad también de la situación macroeconómica que estamos teniendo, ¿no? Hay varios estudios que voy a mencionarlo ya casi al final, que dan cuenta que esta fragilidad ya se tenía antes del inicio de la pandemia, ¿no? Lo que han hecho los eventos recientes simplemente han desnudado esta situación precaria que vivía grandes partes de la población a nivel nacional y lo que ha terminado en varias crisis, ¿no? En este caso estamos hablando de la crisis alimentaria. Lo que se puede prever es que esta situación se va a mantener durante el 2025, como dicen estas simulaciones a nivel nacional, y se mantiene como el peor escenario de los últimos 15 años, ¿no? También se han realizado en el informe simulaciones para los ámbitos regionales y lo que se puede leer de ahí es que también se mantiene una situación grave, por ejemplo, en la sierra. En Lima Metropolitana, si bien pasó a una situación moderada, no está muy lejos todavía de agravarse, está en el límite. Y en el caso de la selva y el resto de la costa, se mantendrían todavía en una situación moderada según las estimaciones. El panorama para el 2026 todavía, como bien sabemos, es incierto. Cualquier tipo de crisis internacional o nacional va a incidir en la crisis alimentaria que vamos a tener en el país a través de, como mencionábamos ahí, variables tanto macroeconómicas como también variables microeconómicas, ¿no? Ya para terminar, algunas conclusiones de este informe de diagnóstico del IGH Perú 2025 es que la situación del hambre a nivel nacional todavía se mantiene en una situación muy difícil, ¿no? Y que, como hemos podido ver, todavía no se puede revertir en el corto plazo porque las tendencias, incluyendo la proyección del IGH a nivel nacional, no está cambiando el panorama, ¿no? Se mantiene. ¿Esto qué quiere decir? Que las metas globales, tanto del siglo pasado como del presente siglo, no se pueden cumplir todavía, ¿no? Si bien ha habido varios eventos que han terminado por poner en una situación muy compleja la situación alimentaria del país, como la pandemia, la inestabilidad política, las presiones inflacionarias, la coyuntura de conflicto internacional, los eventos climáticos, etcétera. También hay factores que tienen que ver más con las estructuras, ¿no? Y ahí quería mencionar un par de estudios. El de Oxfam 2019 menciona ya que a partir de los estudios que hacen de la riqueza a nivel nacional, ven que hay una heterogeneidad y una desigualdad que se ha ido grabando en el tiempo, ¿no? Entonces, no podemos decir que el crecimiento económico del país ha mejorado esta desigualdad, sino que ha ido empeorando. Primer punto, ¿no? Y segundo punto, un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Perú en el 2020 dio cuenta de que habían algunas vulnerabilidades más allá de la pobreza que ya daba cuenta que la población nacional tenía algunas fallas, ¿no? Fallas en términos sociales, económicos y laborales. Por ejemplo, este estudio daba cuenta de que más o menos la tercera parte de los hogares a nivel nacional no contaba con una cuenta de ahorro, ni en el sistema formal ni en el sistema informal, ¿no? Entonces no tenían activos o liquidez suficiente para afrontar un problema o una situación de crisis. Y el segundo hallazgo de este estudio es que también un porcentaje similar, es decir, la tercera parte de los hogares peruanos, aún sumando todos los ingresos de los perceptores, de los que perciben ingresos en un hogar, no lograban superar la remuneración mínima vital en ese entonces. Entonces,
Si por un lado no tenían ahorros y por otro los ingresos eran insuficientes para superar la remuneración mínima vital, era ya más o menos probable que cualquier situación de crisis iba a agravar la situación alimentaria de estos hogares. Y por último, los estudios que hablan de los sistemas, de la falla de los sistemas globales, que tienen que ver con los últimos dos regímenes alimentarios, lógicamente nos da una perspectiva histórica y política de cómo el sistema mundial de organización de la alimentación, el sistema capitalista también, han ido incidiendo en las tendencias, tanto en la falla del sistema alimentario nacional como global, y también de las estructuras socioeconómicas de algunas poblaciones, sobre todo de las más vulnerables, ¿no? Dado este tema, el desafío es mayor, pero no solamente para el Estado, sino para los organismos internacionales, la sociedad civil y, lógicamente también la empresa privada, ¿no? La complejidad de estos problemas mencionados requiere la transformación de nuestros actuales sistemas alimentarios para hacer sistemas más sostenibles, equitativos, que sean nutritivos y también resilientes ante cualquier impacto, tanto nacional como global, ¿no? El Estado también debe respetar y proteger el derecho a la alimentación y como una actividad complementaria también requiere atender a los mecanismos de cumplimiento, ¿no? Es decir, lo que incluye la obligación de todos los niveles de gobierno para rendir cuentas y a la población de exigirlas, ¿no? Parte de esta transformación tiene que ver también con el apoyo y la puesta en valor de algunos sectores de la población que son importantes dentro de estos sistemas alimentarios, ¿no? Por ejemplo, son actores importantes tanto la agricultura familiar, las organizaciones e iniciativas comunitarias como las ollas comunes, las cuales hemos sabido que han tenido una respuesta importante ante crisis, y sectores poblacionales que son vulnerables y también el rol importantísimo que tienen las mujeres dentro de los sistemas alimentarios. Todos ellos son protagonistas y por lo tanto forman parte de este proceso de cambio. Muchas gracias. Am, en este momento les presento al primer comentarista. Él es Richard Hepp. Lo conocimos cuando éramos la iniciativa de lucha contra la desnutrición crónica infantil hace bastante tiempo, cuando estaba trabajando en Welthungerhilfe. Ahora regresa al Perú, muy contentos por eso, desde la dirección de El Betas. Y como miembro de la Alianza 2015, le pedimos que nos haga algunos comentarios a lo que ha presentado Miguel. Gracias, Richard. Gracias. Un gran placer, Delia, estar aquí con ustedes y gracias por promover este estudio porque yo creo que sí es de mucha relevancia para el país, ¿no? Um, yo creo que Miguel ha mencionado una serie de factores que son importantes. Um, y lo que hemos visto también en años anteriores, ¿no? Am, Personalmente he hecho un estudio similar en 2014, donde también hemos hecho correlaciones. Eso no fue con CEPES, sino con un consultor. Y ahí hemos visto correlaciones con un índice de exclusión social, por ejemplo, que el consultor había construido. Y había una correlación más allá del 90% a nivel departamental entre los valores del IGH y del índice de exclusión social, que abarcaba temas como acceso a salud, a educación, a infraestructura. Obviamente que el tema no solamente está vinculado al tema de ingreso económico, sino también de la causa, ¿no? De, por ejemplo, no contar con los recursos de poder alimentarse bien. A la vez hicimos una correlación con la población económicamente activa en agricultura,
Am, y la correlación fue similar. Es decir, irónicamente, las personas que más padecían de hambre, según la definición en el IGH, han sido los mismos campesinos, ¿no? Sobre todo por temas de malnutrición, es decir, demasiado alto en carbohidratos, falta de proteína, minerales y vitaminas, um, y que a fin de cuentas reside en esta enorme desigualdad que hemos visto hace décadas en el país, que en el promedio tiene a lo mejor valores que sí, un país de renta media alta, pero si uno va a los diferentes grupos, estratos sociales, se da cuenta que la desigualdad es enorme, ¿no? ¿Qué es diferente en este informe que me ha llamado mucho la atención cuando hemos visto los datos con Miguel el año pasado? Ha sido el desarrollo del IGH en la costa, ¿no? Lima siempre ha sido entre los mejores departamentos y ahora está al límite de estar en una situación grave y hay toda una serie, la mayoría de los departamentos tienen una mejor situación que lo tiene Lima Metropolitano. No tenemos posibilidades o pruebas actuales cuál es la causa, pero una hipótesis es obviamente más allá de las consecuencias que han sufrido todos de los crisis económicos, la pandemia, etcétera, es la migración hacia los polos de las ciudades, donde las personas han venido a lo mejor con la esperanza de encontrar mejores condiciones para ellos, para sus hijos en educación, acceso a salud, un ingreso económico y se ven confrontados con la situación que eso no es así, ¿no? Um, es alarmante y yo creo que, como dijo Miguel, eso nos va a acompañar muchos años más, ¿no? Al otro lado, tenemos una situación como en Cusco, que es ahora el tercer mejor departamento y que siempre ha sido muy, muy rezagada. Yo me acuerdo de las discusiones que hemos tenido en el grupo de IDI sobre desnutrición crónica infantil, qué grave ha sido la situación en Cusco, incluyendo anemia, etcétera, ¿no? Entonces, nos falta investigar más para ver cuáles son las causas que algunos departamentos logran mejorar su situación y otros no. Nos gustaría mucho ir mucho más allá a una mayor resolución para ver dónde viven estas personas, qué grupos son, cuáles son sus causas específicas, porque no creo que las causas son las mismas en todos los lugares y también necesitan entonces medidas más diferenciadas, ¿no? Y eso yo creo que es una tarea en que debe encargarse el Estado. Tiene creo que situación, una base de datos bastante sólida al nivel nacional comparado con otros países, pero en este caso, considerando que decimos, la alimentación adecuada es un derecho humano, debería invertir mucho más para realmente encontrar soluciones, porque obviamente también hay una herencia del hambre, la imposibilidad de integrarse plenamente en la sociedad, desde la madre a los hijos, y así esta situación está perpetuándose y este círculo vicioso es lo que hay que romper. Gracias. Gracias, Richard. Súper interesante lo que tienes que contarnos. Am, Ahora me toca presentarles a Marinés Sánchez Griñán. Creo que es súper conocida por todo el mundo. Es la experta o ha hecho muchos estudios
utilizando lenajo y por eso le hemos invitado. Marinés, adelante. Sí, hola Delia, gracias. ¿Qué tal? Voy a compartir una breve presentación que en realidad solamente va a ser para pautear algunos de los comentarios que yo tenía. ¿Está proyectándose? Todavía no, ¿no? Sí, Ahí. pero ¿podrías poner más fuerte tu volumen? Ok, déjame ver. Ahí estoy, ¿mejor? Ah, ¿No? mazo. Tengo que poner audífonos, entonces espérate un ratito. Ya, voy a mirar un poco más cerca. Ok. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, ya. Voy a desconectar ¿cómo se llama? ¿Dónde estoy acá? Espérate un ratito. Mm, Ok. Sí, solamente quiero, en primer lugar, agradecer la oportunidad que nos brinda Prisma en sus 40 años, que es un número importante, una trayectoria importante en este proceso de trabajo en el tema de nutrición, participando en tantos espacios como este y otros tantos en su trayectoria. Y saludar también el análisis que ha hecho el equipo de Alianza 15 a través de Miguel Pintado para este análisis que realmente también contribuye con la discusión a nivel de los espacios de decisores y también a nivel de los espacios académicos, que creo que no está siendo suficientemente atendido el tema, pero debería en todo caso, de trabajarse un poco más. Yo solamente voy a hacer algunos comentarios. Quiero recordar que desde el punto de vista de hambre y desde el punto de vista que tiene esta conexión con los temas nutricionales, la situación no es solamente un tema de déficit, es un tema más complejo, donde tenemos esta situación que coexisten los problemas de subnutrición o inadecuado consumo de alimentos y de nutrientes con exceso de consumo y otros factores que hacen que las tasas de sobrepeso y obesidad se presenten, como es denominado, la doble o triple carga de malnutrición, que en realidad al final todo tiende a iniciarse de alguna manera desde el punto de vista biológico desde el embarazo y en los primeros años, los primeros meses y primer año, segundo año de vida, ¿no? Solamente para tomar en cuenta, la situación aparentemente de desnutrición ha ido mejorando, la situación de anemia sigue estancada, por no decir que ha empeorado un poquito, y la de obesidad creciendo a pasos gigantes, ¿no? Em, lo que recolecto de lo que revisé de los documentos publicados, sin escuchar, digamos, todavía a Miguel Pintado con algunos elementos que me ha comentado, es que este índice global del hambre se basa en estos cuatro indicadores. Uno de déficit calórico a partir de la encuesta nacional de hogares, y tres indicadores que se basan, que son básicamente concentrados en la población de niños menores de 5 años, es decir, no se toma muy en cuenta lo que significa hambre para el resto de miembros del hogar, sino solamente concentrado en algunos indicadores que también podrían hasta ser cuestionados y los únicos factores tienen que ver con lo alimentario para los temas de desnutrición aguda, desnutrición crónica y mortalidad infantil, ¿no? Sobre todo en mortalidad infantil, donde hay temas que tienen que ver obviamente con pobreza, obviamente con prematuridad, bajo peso al nacer, que son realidades que todavía persisten en el Perú, obviamente con el tema de servicios de salud, obviamente con temas de infecciones y saneamiento. Entonces, en este contexto, estos son, digamos, algunos elementos que tenemos que tener en cuenta detrás de lo que estos supuestos medidores quieren contarnos acerca del hambre, ¿no? Pongo aquí en contraste la imagen que presenta el índice calórico, el índice de deficiencia, el índice global de hambre que presenta el estudio, mapeado por departamentos, y en contraste con lo que dice la escala de la experiencia basado en el FIES, que es basado en en la percepción de las personas, que es el que se utiliza por la FAO y el que también se está de alguna manera utilizando en lo que es la Política Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional.
Entonces ahí podemos ver que aunque varían ligeramente en un par de años, estamos en el mismo periodo, en esta tendencia negativa o esta tendencia que no se recupera, que nos ha contado Miguel. Pero obviamente hay discrepancias en la ubicación de los departamentos, ¿no? Y ahí surgen algunas inquietudes que han sido incluso revisadas en algunos otros países, si es que estos indicadores son manifestaciones y consecuencias del hambre, estos 4 indicadores que se utilizan para medir el IGH, ¿no? También quiero poner sobre la mesa algunos estudios que han sido realizados por IFPRI, por el investigador Hedy, y que muestra, por ejemplo, los indicadores de cambio climático, riesgos climáticos, vamos a decir, y sus cambios. Sería interesante si pudiéramos tener un mapeo de esto, por ejemplo, en el Perú, para los diferentes departamentos, para poderlo ver cuáles son las vulnerabilidades ligadas a los temas climáticos. El tema de los índices de precios y el tema de riesgos de conflictos. Entonces, son solamente algunos elementos que también podrían estar contándonos algo sobre la situación que definitivamente la vivimos en Perú y se viven con algunos acentos mayores en algunas zonas, ¿no? Y en este momento creo que son prevalentes en el Perú. Y de otro lado, esta gráfica también pertenece al investigador Hedy, en el cual cuestiona todas las distintas mediciones que los aparentes indicadores de pobreza como que no van conversando con los indicadores de inseguridad, indicadores de inseguridad nutricional, tal como somos medidos a través de la FAO, ya sea severa, ya sea moderada, o a través de la capacidad de los hogares de conseguir, de comprar los alimentos, ¿no? Entonces solamente lo pongo sobre la mesa porque creo que esto necesita ser revisado, discutido. Y otro de los temas importantes, y es que si bien sabemos que este es un indicador, el índice de déficit calórico, que lo utiliza el INEI desde hace muchos años, y en fin, eso no significa que desde el punto de vista nutricional, el porcentaje de hogares o de individuos, porque aquí se estima a través del ENAJO, a nivel de los individuos que tienen un déficit calórico por debajo de 50, mejor dicho, todos aquellos que están por debajo del 50%, deberían automáticamente la distribución normal nos dice que el 50% de individuos van a estar por debajo de esta mediana. Entonces, cuando se estima que el 37% es como que la gráfica está corrida a la derecha, quiere decir que es mucho menos que el 50%. Entonces, yo creo que hay que tomar con pinzas este indicador porque desde el punto de vista de la distribución normal y desde el punto de vista de los conceptos que hay detrás del déficit calórico, desde el punto de vista nutricional, hay que tomarlos técnicamente de manera adecuada. De otro lado, hablando del tema ya no de déficit calórico, sino del acceso a alimentos a calorías o del consumo aparente de alimentos a calorías, hay dos piezas de información, una que comparto acá, que es de un grupo de investigadores de la Universidad Católica que mapeó a través del ENAJO justamente por quintiles, el azul es el quintil superior, el rojo el inferior, y por supuesto que se empieza a reflejar esta tendencia a que la brecha se agranda entre los quintiles socioeconómicos para el caso de consumo de calorías, consumo aparente de calorías, ¿sí? Y también de nutrientes, en este caso tenemos el caso de ingesta de hidratos de carbono, pero lo que creo que quiero llevar es de frente al tema de proteínas, que ahí tenemos también, si bien el quintil superior no tiene aparentemente una suficiencia en este acceso aparente, el quintil inferior sí está muy subsumido, muy por debajo, incluso del promedio nacional, y probablemente con estos niveles subóptimos desde el punto de vista nutricional, ¿no? Entonces, por supuesto, ellos plantean que hay que desarrollar políticas para mejorar el acceso a alimentos, etc. Y otro dato de interés que fue trabajado por el equipo con el que participamos, con el gente del INEI, gente del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, para 4 puntos específicos y viendo justamente este quiebre, viendo justamente el consumo aparente de calorías y de proteínas, y vemos otra vez esta misma brecha. Para el quintil superior no pasa nada desde el punto de vista después de la pandemia. El promedio nacional medio que se frena, pero el quintil inferior
el quintil más pobre, por supuesto que decae casi a lo que es la situación de hace 20 años. Igual pasa con el consumo de proteínas. Esto ciertamente tiene consecuencias desde el punto de vista de situación, de percepción de hambre, de situación de problemas nutricionales y por supuesto esto coexiste con esta situación de sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Otro dato importante que me parece interesante desde el punto de vista de diferentes indicadores que puedan ser tomados en cuenta en un índice que nos permita hacer algunos aterrizajes, tiene que ver también otra vez con el investigador Hedy en los temas que tienen que ver con el índice de precios de alimentos, ¿no? Entonces, él encontró que cuando se reducía el precio de los huevos a la mitad, había un aumento del 15% en el consumo de huevos en los niños pequeños, comparándolo con una serie de alternativas desde el punto de vista de intervenciones. Digo porque esta forma de medir en realidad nos tiene que llevar a hacer intervenciones. No es simplemente la foto por la foto. Tenemos que ser capaces de comprender lo que está detrás de ese dato que nos están mostrando, ¿no? Entonces, esto también nos parece interesante. También lo ha mencionado Miguel Pintado, el tema del índice de precios, y yo creo que hay que ver cómo esto también puede trabajarse en mediciones del país. Otro de los temas importantes, porque es la situación de la realidad peruana, es el tema de la diversidad alimentaria mínima. Y aquí tenemos datos y el indicador de la izquierda, la gráfica de la izquierda corresponde y se ha utilizado en lo que es uno de los indicadores de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que está todavía en proceso de confección, para los bebés de 6 a 23 meses. Y vemos cómo solo el 74% está logrando cubrir esa diversidad mínima alimentaria. Justamente ha caído después del año 20, más o menos que se sostiene, pero luego ha caído. Y otro dato importante de una investigadora de Hillary, esto en el año 2018 en Huánuco, en mujeres de 48 comunidades, se encuentra que el 44, casi 45% no consume de diversidad mínima dietaria. Lo menciono también porque son formas que puedan estimarse a través de la encuesta nacional de hogares o la encuesta ENDES o encuestas que tengan que adecuarse de repente a algunas preguntas para poder contar con esta información. Otro tema, pasando ya ahora en mis comentarios, porque lo que quiero que quede es que todos estos datos son muy bonitos y muy divertidos trabajarlos para quienes nos gustan los números y jugamos con gráficas, pero si es que esto no se usa para tomar decisiones, no es suficiente tener datos, ¿verdad? O sea, una condición es necesaria tener esta información, pero tiene que ser utilizada para tomar decisiones. No es un camino sencillo. Tenemos acá una serie de oportunidades en el país. Hay 12 regiones que cuentan con un plan regional para prevención, por ejemplo, de anemia y materno-infantil. Hay 11 que lo tienen casi por aprobar y hay 2 que están todavía en proceso, seguramente que pueden haber avanzado. Pero son estas oportunidades donde es importante. Y ya para terminar, tenemos además la Ley de Seguridad Alimentaria. La Ley de Seguridad Alimentaria tiene ya 24 meses, 26 meses de vida, en febrero del año 24, o sea, ya hay una cohorte de bebés de 26 meses que han nacido en este proceso. ¿Y qué dice la ley? Que tiene un observatorio de la seguridad alimentaria. El observatorio es el instrumento que tiene como objetivo generar evidencia oportuna, relevante, de calidad, que contribuya con el análisis para la toma de decisiones y medición del cumplimiento de los resultados. Entonces, ante estas persistentes desigualdades que nos ha mostrado Miguel y que mostramos también a través de otro tipo de datos un poco más específicos, en acceso a alimentos, vamos a decir, nutrientes y, entre comillas, de hambre e inseguridad alimentaria entre grupos socioeconómicos, urge tomar medidas correctivas. Y en este contexto de la ley se requiere implementar esta plataforma, esta suerte de herramienta, llámese observatorio, para implementar indicadores que permitan justamente dar seguimiento en materia de seguridad alimentaria, incluyendo este tema de medición del hambre y o actualizándolo a nivel subnacional para la rendición de cuentas. Eso significa medirlo para medir que las intervenciones están funcionando o no están funcionando. Y también creemos que es importante participar con la academia y la cooperación internacional en este esfuerzo que el grupo de alianza, donde está también participando el grupo del Betas, para lograr un consenso, para revisar y actualizar
este indicador de medición del hambre que permita también hacer comparaciones entre países. Lo menciono porque uno revisa en la literatura y, por ejemplo, India cuestiona tremendamente este indicador de hambre y lo contrasta con una serie de otros indicadores. Ya el investigador Hedy también plantea una serie de del IFPRI, plantea una serie de alternativas de mediciones y cuestiona también estos indicadores que se están utilizando a nivel mundial. Yo creo que la academia y la cooperación internacional pueden sumar esfuerzos en este capítulo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marinés. Tú siempre trayendo información diferente que nos ayuda a mirar las cosas con otros ojos. Mil gracias. Em, Ahora me toca presentar a Carolina Trivelli, ex ministra del MIDIS, fundadora del MIDIS y investigadora en el IEP. Esto fuerte en todo lo que son políticas públicas, de modo que muchísimas gracias, Carolina, por estar aquí en esta reunión. No, Delia, muchas gracias por la invitación. Comenzar no solo agradeciendo la invitación, sino felicitando a Prisma en estos tiempos, organizaciones que sobreviven. Ya hay que felicitarlas siempre, ¿no? Porque todo es bastante complejo para este tipo de organizaciones, hoy más que nunca. A ver, algunos comentarios. Yo quiero comenzar por el último y creo que el comentario central de Marinés, ¿no? Y este indicador es un indicador que que es útil, que nos permite una granularidad que otros indicadores no nos permiten, como llegar a niveles subnacionales, pero que también tiene muchos detractores, como bien decía Marinés. Y yo creo que no se trata de casarse con un indicador o odiarlo, sino creo que una de las cosas que nos falta en el Perú es tener un buen mapeo de todos los indicadores que con los que contamos para hablar de temas de hambre, de inseguridad alimentaria, de problemas de malnutrición y mapearlos en un solo plano, digamos, ¿no? Y reconocer para qué sirve cada indicador, qué información nos trae y qué comparaciones nos permite hacer con otros países, entre regiones, con una situación ideal, etcétera. Creo que ese trabajo es tan importante como el observatorio que está en la política que Marinés reclama, porque hablamos con bastante facilidad, intercambiando términos de inseguridad alimentaria, de hambre, de malnutrición, de problemas de distinta naturaleza y al final los asociamos con mucha frecuencia a los temas de pobreza. Y creo que hoy día los problemas asociados al hambre, a la malnutrición, a la inseguridad alimentaria, son problemas que son mucho más grandes y que van mucho más allá del simple análisis de la pobreza monetaria, que es la que medimos en el Perú de manera oficial, ¿no? Y que se refiere a la capacidad de consumir. Entonces creo que una tarea importante para los próximos años, meses, es poner juntos lo que sale del FIES, lo que sale de este indicador, lo que sale de indicadores más de percepciones, lo que sale de los indicadores más del sector salud con temas de malnutrición y tener claro dónde se traslapan, dónde no, qué información complementaria nos aporta tener unos u otros, ¿no? Porque no es lo mismo todo y a todos los llamamos más o menos con las mismas palabras. Creo que ahí hay un buen documento que hizo para el ICA, me parece, o para el IFPRI, Díaz Bonilla, ¿no? Y que justamente trataba de armar dónde encajaba cada uno de los indicadores que existen y qué es lo que realmente medían. Creo que eso es bien importante porque nos saltamos de uno a otro con mucha velocidad. Lo segundo, y en particular alrededor de este indicador, yo tengo dos preocupaciones con este indicador que me parece útil, que me parece valioso y que nos revela una realidad entre regiones muy, muy interesante. Y es que efectivamente las variables de déficit calórico tienen varios problemas, como señaló María Inés, no los voy a repetir, pero además
Estos sí están fuertemente atados a las variables de pobreza. Y los indicadores más de desnutrición están atados a otro tipo de variables más estructurales, o sea, agua segura, ¿no? Que es un tema tremendamente preocupante para el caso peruano, que no necesariamente tiene que ver con hambre, ¿no? Sino más bien con estas otras variables. Entonces, por eso creo que es bien importante discutir y saber qué es lo que estamos midiendo. Pero, insisto, este indicador es útil y me parece muy importante el comentario que hacía Miguel al principio sobre, aquí claramente hay un problema de acceso económico, yo agregaría y físico, a los alimentos, ¿no? Sabemos, en realidad no sabemos tanto cómo funcionan los desiertos alimentarios en el Perú, porque no los tenemos tan bien mapeados, pero sí sabemos que, por ejemplo, para cosas tan importantes como la diversidad en los grupos alimentarios que consumimos, hay problemas de acceso físico que afectan a las poblaciones en determinadas zonas urbanas y rurales, ¿no? Acceso, por ejemplo, a productos frescos, frutas y verduras, ¿no? En zonas urbanos marginales es mucho más complejo, incluso si uno tiene el dinero para comprarlas, ¿no? Algunos tipos de proteínas en el mundo rural son también enfrentan restricciones de acceso físico. Entonces, eso creo que hay que tenerlo en mente, pero claramente tenemos un problema muy fuerte de acceso económico. Y aquí quiero volver a la relación con pobreza monetaria, ¿no? Nos preguntamos todo el tiempo si el problema del hambre es un problema solo de las personas en situación de pobreza. La respuesta es no. El problema del hambre, de la inseguridad alimentaria, del acceso insuficiente a alimentos en cantidad y calidad suficiente, es un problema también de población no pobre, incluso de población en los estratos más ricos, ¿no? Que incluso algunos consumiendo el mínimo requerido que estaba en los gráficos de Marinés, consumen muy malas combinaciones o en proporciones erróneas y eso impide que eso se traduzca en una buena alimentación. Eh, pero claramente los sectores en situación de pobreza están enfrentando un problema severo de acceso económico a los alimentos. Y eso tiene que ver con una cosa que señaló Miguel, que discutimos poco, y es cuál es la proporción de, el consumo de las familias que va a alimentos, porque no es solamente que este sea muy alto, ¿no? No sé, en el 20% de menores recursos debe estar alrededor de 50%, ¿no? De todo lo que consume una familia, 50% va para alimentos. El problema no es solamente que ese número sea muy grande, sino que ese 50%, ese consumo de alimentos es la variable de ajuste de su presupuesto, porque el otro 50% va a gastos que no pueden ser ajustados. Las personas tienen que pagar pasaje de transporte público y el transporte público es algo que tú no puedes decidir no tomar, porque si no, no puedes ir a conseguir tu fuente de ingreso, ¿no? Eh, es el costo de el recibo de la electricidad, que tampoco no puedes afectar. Entonces, cuando hay inflación, además de que los alimentos se encarecen y eso hace que con tu presupuesto puedas comprar menos productos alimentarios, cuando hay inflación asociada a temas energéticos, por ejemplo, y suben los pasajes, sube el gas, sube la energía eléctrica, ¿no? Esos gastos son rígidos, son fijos para las familias más pobres y reducen el espacio que le queda a esas familias para la compra de alimentos. Entonces tienes un doble efecto, los alimentos se encarecen, ¿no? Y puedes comprar menos con la misma cantidad de plata que tenías antes, pero ahora tienes menos plata disponible porque no has podido dejar de pagar tu recibo de luz, ni pagar el pasaje, ni pagar el balón de gas, ¿no? Entonces, es una situación de muchísima rigidez que termina siempre ajustándose por el lado alimentario. Y eso genera que el problema de acceso económico sea mucho más grave. Como bien dice Miguel, esto probablemente va a empeorar en este año por la crisis de la guerra, ¿no? Donde el precio del petróleo está alto. El precio del petróleo se traduce no solamente en incrementos en los gastos de transporte y energía, sino también en el costo de fertilizantes. Y ya vimos que esto prolonga el efecto negativo de, el impacto de estas variables en el consumo de alimentos. Entonces, vienen tiempos en los cuales claramente esto no va a mejorar, como dice Miguel, ¿no? Eh,
Veremos, el 5 de mayo se presentan los datos de pobreza monetaria del 2025 y ahí podremos revisar cuánto ha cambiado la situación respecto a los datos 2024. Sospecho que no demasiado, ¿no? Y entonces la pregunta en ese contexto es, bueno, tenemos una política que no dice nada, ¿no? Y que no mueve ninguna aguja. Entonces, ¿qué es lo que se puede realmente hacer? Y creo que estando entrando al inicio de los debates de segunda vuelta, creo que aquí hay que tratar de hacer un poco de incidencia porque podemos diseñar, imaginarnos políticas públicas que puedan atacar esta situación tan grave que enfrenta el Perú de inseguridad alimentaria, hambre, malnutrición. Pero si no hay un liderazgo político, si quienes van a asumir los más altos cargos en el legislativo, que va a tener mucho más poder, y en el ejecutivo, no son parte de esa discusión, la llevamos perdida. ¿No? En mi experiencia, las políticas públicas sí requieren un liderazgo al más alto nivel, porque eso moviliza el aparato público, eso compromete al líder, eso exige que el líder haga preguntas. Si uno revisa los planes de gobierno de los dos que van a ir a segunda vuelta, esto no dice nada, puras generalidades, ¿no? En general, en política social no dice nada, dice las cosas de siempre, ¿no? Mejorar la focalización de los programas, ampliar la cobertura de pensión 65, ¿no? Pero nada sustantivo. Y creo que si un tema está totalmente ausente del debate de la primera vuelta, y seguramente lo estará en la segunda vuelta, es el tema de hambre, malnutrición, inseguridad alimentaria. Entonces creo que ahí hay que forzar, porque si no llegamos con algún compromiso, alguna oferta, después es muy difícil presionar a esos liderazgos para que ejecuten. Lo segundo es que tenemos que también ser muy conscientes que probablemente tenemos el sector público con las menores capacidades estatales para implementar intervenciones complejas, sean articulaciones multisectoriales, como debería ser la implementación de la política, sea para implementar intervenciones con algún grado de complejidad, ¿no? Con las capacidades que tenemos hoy día en el Estado, que están muy deterioradas, creo que tenemos que ser muy conscientes de que en el mejor de los casos podremos aspirar a programas simples, entrega de una transferencia, una donación o algo así, ¿no? La crisis del programa de alimentación escolar no es solamente un problema de corrupción, es un problema de incapacidad del aparato estatal, que que ya no puede verificar en línea si el que le ofrece un producto tiene certificado de inocuidad, que no puede saber si el producto llegó hoy día al colegio o llegó hace 3 días, porque no tiene sistemas, no tiene aparato. Y entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos en no exigir programas hiper, intervenciones muy sofisticadas, sino cosas que se puedan hacer con el estado que tenemos hoy día. Ojalá que ese estado vaya mejorando y las cosas cambien, pero yo quiero invocarlos a ser muy realistas, ¿no? Y a pensar en pedir intervenciones que sean efectivas, pero que sean simples, porque el Estado que tenemos hoy día no tiene capacidad de hacer implementaciones complejas, ¿no? Y dadas las cantidad de legislación que nuestros legisladores han pasado en los últimos años, incluso si llega el mejor equipo, el de nuestros sueños, y toma el liderazgo en este tema desde el sector público, eh, con la rigidez que hay hoy día en el sector público, no va a poder poner un equipo a la altura de la demanda. Y va a tener que trabajar con lo que hay hoy día en el aparato público. Y entonces, de nuevo, tenemos que pensar en intervenciones sencillas, implementables con lo que hay. Y no es un tema de recursos de plata. O sea, no es que haya muchos recursos económicos, pero si miramos lo que ha pasado en la última década, sector educación ha multiplicado su presupuesto por 3, sector salud por 1,6, el MIDIS por 1,9. O sea, no es que no hayan recursos, es que no hay capacidad de ejecución. Entonces creo que eso tiene que ser un llamado importante para lo que exijamos, para lo que propongamos,
¿no? Y creo que ese es un mensaje que quiero dar. Termino con un tema que no me parece menor y que este indicador y otros varios eh, encubren, y es el tema de sobrepeso y obesidad, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, ¿no? La comida ultraprocesada, esa que no se destruye, que no se malogra nunca, que es baratísima, ¿no? Es lo que está al alcance de las personas hoy día. Eso sí, no tiene restricción de acceso físico ni de acceso económico, y eso es eso debería obligarnos a tener realmente unas propuestas, sobre todo para con el legislativo, ¿no? De retomar las discusiones sobre alimentación saludable. No es solamente, por supuesto, el hambre es dramática y hay que enfrentarla, pero si no tenemos en paralelo una recuperación del tema de alimentación saludable, realmente vamos a avanzar muy, muy poco en mejorar la situación actual. Eso. Gracias, Delia, por la invitación. A ti, Carolina, por tus comentarios. De verdad, esto tengo que agradecer a todos, a Miguel, a Marinés, a Richard y a Carolina, la información que hemos visto presentada por Miguel es efectivamente una ayuda para ver cómo estamos en el país, quiénes están peor, quiénes están mejor. Esto, pero también, como dice Marinés, hay que tener cuidado con estos indicadores y de verdad tenemos que estudiar más, ¿no? Richard tiene razón, tenemos mucha información, pero no tenemos claro a dónde es que tenemos que entrar a trabajar, ni con quiénes, haciendo qué. Y yo creo que para eso deberíamos de poder contar con los recursos para investigar un poco y ayudarnos a aterrizar en todo eso. Efectivamente, como dice Carolina, no tenemos gente preparada en el Estado para reaccionar y hacer cosas complejas, pero yo creo que de esta reunión espero nos llevemos dos mensajes bien claros. Número uno, incidir sobre quienes están peleando por la segunda vuelta para levantar el tema de seguridad alimentaria, el tema de desnutrición, el tema de sobrepeso y obesidad, el tema de anemia. Y en segundo lugar, tratar de pensar en alternativas de intervención que podamos probar en diferentes entornos y demostrar que son efectivas o no, para luego ver la posibilidad de escalar las intervenciones. Esto, si hay alguna pregunta por parte de alguno de ustedes, felices de poderla escuchar y tratar de resolver. Am, ¿Tenemos preguntas, Edgar? Hola Delia, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, pregunta, comentario. Hay un eco, Tati, ¿no? creo que estás con dos aparatos encendidos al mismo tiempo. No, estoy con uno solo. Uy, qué ¿Ha raro. mejorado? ¿Ha mejorado? Ahora creo que sí. Sí, primero felicidades a Prisma. Voy a escribir mejor, hay mucho eco. Mejor. Sí, Yo veo dos Caterins, ¿ah? En la pantalla. qué raro. Ya, Delia, escribo mejor. Lo has escrito en el chat. Ok, ahí entro a mirar. 2 segundos. La pregunta es, ¿es posible que podamos contar con las disposiciones? No, esta no es de Katy. No, no veo tu pregunta, Katy. Mm, mm. No, no la veo. Pero sí creo que podemos compartir las diapositivas después. Comentario, es difícil pensar en intervenciones sencillas para problemas complejos. ¿Algún tipo de idea? Pregunta, creo que eso va para Carolina.
A ver, me encantaría tener la solución y todos quisiéramos soluciones sencillas para problemas complejos, pero creo que dada la realidad, tenemos que ir sobre aquello que sabemos que ha funcionado, ¿no? Y ahí el Perú tiene algunos ejemplos de cosas que sí le han funcionado bien. Ujú, eh, la estrategia de lucha contra la desnutrición crónica infantil, para no ir más lejos, pero sí aterrizar en implementaciones muy puntuales, ¿no? Y no pensar que vamos a hacer un gran programa de alimentación que va a favorecer a los agricultores familiares y a la vez va a generar compras públicas y a la vez va a generar transferencias para quienes no logran alcanzar la canasta y además todo eso va a estar acompañado de una estrategia de educación nutricional. O sea, realmente eso no se va a poder hacer. Entonces creo que hay que, eh, reconociendo la debilidad estatal hoy día, tenemos que partir el problema y atacar lo más urgente primero. Y creo que hay cosas que son eh, más posibles que otras. Yo, por ejemplo, me centraría en atención a personas en situación de pobreza extrema. Esas, por definición, están pasando un problema de hambre y es una población bastante bien identificada, incluso en algunos bolsones urbanos que ya se conocen. ujú, Dos, ¿no? Entonces no hacer la solución para todos, pero sí para los que están más atrás. Recordemos que una característica de los indicadores, tanto alimentarios como de pobreza, nos muestra que no es que solamente ha empeorado la situación agregada, sino que se han profundizado los problemas para aquellos que ya tenían los problemas. Es decir, la pobreza extrema, por ejemplo, en el mundo rural, ha crecido, a pesar de que la pobreza monetaria en el mundo rural está estancada, la pobreza extrema en el mundo rural sí ha subido sustantivamente. Bueno, ahí hay una intervención que hacer con pobreza extrema rural, por ejemplo. Entonces me iría a problemas así. Segundo, para los temas nutricionales, el Perú ha invertido una fortuna y ha logrado que, no sé, algo así como 80 y tantos % de los hogares en el Perú tienen una conexión de agua al interior de su vivienda o en la puerta de su vivienda. Pero el agua que les llega está cochina, no está adecuadamente clorada. Bueno, no hay que seguir haciendo tubos, hay que trabajar esa última milla en temas de calidad del agua, ¿no? Y ujú, hay ejemplos en el mundo que lo demuestran. Si uno no quiere hacer programas de transferencias porque estos se vuelven, generan dependencia o porque son muy largos, hay ejemplos en el mundo de programas de public works, de esos empleos públicos temporales con asignaciones que permiten resolver restricciones presupuestarias de corto plazo sin desincentivar el empleo y el esfuerzo y el emprendimiento, etcétera. Sí hay algunas cosas que se pueden hacer. ujú, Y tres, hay que trabajar alimentación saludable, ¿no? Hay que trabajar con la oferta de productos alimentarios. Yo me ujú. concentraría en cosas así muy puntuales que no van a resolver el problema total, pero que van a contribuir sustantivamente en esa línea mientras ojalá se recuperen capacidades estatales para hacer intervenciones más sofisticadas. Ujú, ujú, ujú. De acuerdo. Ok. Prince Aguirre tiene una pregunta. Gracias, Carolina. Gracias, Delia. Sí, también quisiera saludarte igual, Carolina. Un gusto escucharte nuevamente. Mi pregunta va más orientada también a lo que nos has compartido respecto a cómo debemos nosotros gestionar las expectativas como ciudadanos. Si bien no asumo la idea porque creo que debemos mantener altas expectativas sobre los servicios públicos, pero también aterrizando en un sentido realista, es necesario que tengamos puntos de referencia, ya que hay contradicciones, ¿no? Tenemos servicios precarios con presupuestos elevados. Entonces, tenemos que identificar en qué punto de toda la cadena del servicio público no estamos respondiendo de forma adecuada, ya sea como instituciones públicas o también los proveedores del sector privado que también se ven muy beneficiados, ¿no? de todos estos procesos. Entonces, mi pregunta va específicamente al tema de las expectativas, si lo podemos manejar como un tema de paliativo, corriendo el riesgo de que normalicemos también
ese tipo de rebajar los estándares de dignidad, porque yo creo que también eso se pone en juego, y acostumbrar a que el Estado, ¿no?, precarice la provisión de servicios, orientando, orientando todo esto a un recorte también de derechos, como lo que ya vemos en el Programa Nacional de Becas y todo lo que se viene conociendo actualmente, ¿no? Justo nosotros hemos hecho desde la mesa de concertación una consulta del buen inicio del año escolar y hemos visitado cientos de escuelas y nos hemos dado con la sorpresa de que muchos de los directivos, ¿no?, sienten de que hay un retroceso en el programa de alimentación escolar, ya que es un programa que incluso con los insumos que les proporcionan, que son fideos, arroz, quinoa y conservas de bonito, no les permiten tener un resultado nutricional como ellos esperarían, ni menos aún tener la receptividad de sus estudiantes. Entonces, actualmente creo que si bien tu propuesta, claro, nos permite ser realistas, considero de que igual, ¿no? Podemos traducirla como un enfoque temporal, pero sin perder ese sueño, esa visión que tenemos como ciudadanos peruanos, ¿no? Mantener ciertos estándares de derechos, de dignidad. Gracias. A ver, yo coincido plenamente. O sea, acá no hay que claudicar en ningún reclamo y hay que aspirar a lo que le corresponde a todo ciudadano. O sea, aquí no se trata de comenzar a pensar en que se diseñen cosas para los pobres, para los hambrientos. Eso es inaceptable, ¿no? Pero también tenemos que ser súper realistas, ¿no? Cuando uno mira eh, qué derechos mm, tenemos los peruanos garantizados por el hecho de ser peruanos, ¿no? Cuando nacemos, ¿qué cosas vamos a tener sí o sí todos los peruanos? Ricos, pobres, de lejos, de cerca, con más educación, con menos educación. Son bien pocas cosas, ¿no? No es la lista que está en la Constitución. O sea, realmente lo que tenemos garantizado por el Estado peruano es el DNI, el CIS, con sus restricciones, pero que más o menos se defiende para la parte materno-neonatal, y la educación pública, gratuita, ¿no? Que tiene un servicio educativo, que tiene unos materiales educativos, que tiene una infraestructura deficiente, con problemas de calidad, pero eso es lo único que realmente tenemos todos los peruanos. Y eso es una vergüenza, porque es un conjunto demasiado chiquito de garantías. Entonces, claro, tenemos que aspirar a que ese conjunto de garantías crezca, pero no en el papel, sino en la verdad. Y que esas garantías que ya tenemos tengan un mínimo de calidad adecuado. Creo que hoy día el principal problema es que no tenemos ningún esfuerzo, ninguna fuerza para ampliar ese conjunto de garantías ni para que tengan la calidad mínima, porque eso lo en vez de mejorarlas, hemos ido perdiendo, como tú dices, con el ejemplo del inicio del año escolar. Y ni quiero hablar del programa de alimentación escolar, pero pasamos de un programa que tenía problemas, ¿no? Caliwarma tenía problemas, pero que estaba orientado a que los niños reciban una ración con un contenido energético, calórico, nutritivo mínimo durante la jornada escolar y se lo coman en la escuela, ¿no? Ese era el objetivo del programa, a un programa que compra alimentos, ¿no? Volvimos al PRONA. Y eso no sirve para nada. Gastar plata en comprar alimentos es posible con el estado que tenemos, pero no asegurar que los niños coman una ración. Entonces creo que ahí es donde está el tema. Creo que tenemos que ser muy realistas de no quedarnos en la aspiración. Y, sí, todos sabemos que la Constitución dice que tenemos derecho a la vivienda, pero no es verdad, pues, ¿no? Entonces, vamos sobre lo que tenemos. Y creo que tu pregunta sobre por qué estamos perdiendo esta calidad tiene que ver con que hemos destruido lo poco que se había logrado avanzar en términos de meritocracia en el aparato público, ¿no? Con todo el respeto que le tengo a los docentes del Perú, que son súper sacrificados y lo máximo, su sueldo ha más que duplicado en los últimos años Mm, y los niños no aprenden nada más que lo que aprendían hace 2 años o mm. 10 años, ¿no? Entonces hay un problema, ¿no? Y estamos generando incentivos para que eso no mejore.
Y con la generación de todos estos nuevos regímenes y condiciones y permanencia y estabilidades laborales en el aparato público, ahora tenemos un equipo permanente en el aparato público con cero incentivo para ser meritocrático, con cero incentivo para mostrar resultados, ¿no? Y hay buenísimos funcionarios públicos que hacen su chamba a punche todos los días, pero también hay un montón de gente que ha entrado al aparato público y va y se sienta en un escritorio y no hace nada, ¿no? Y entonces sí tenemos un problema de con qué manos podemos avanzar en mejorar calidad de lo poco que tenemos y ampliar la cantidad de servicios públicos que tengan incidencia en la reducción del hambre, la inseguridad alimentaria y los problemas de malnutrición. Entonces creo que hay que ser súper realistas. Es terrible. Estamos en una situación difícil y hay que pelear para que eso cambie, pero esa pelea va a tomarnos un tiempo. Mientras tanto, hagamos cosas efectivas para que la gente que está sufriendo pobreza, hambre, inseguridad alimentaria, la pase menos mal y tenga una posibilidad de mejorar su situación. Ese es mi punto. Qué tristeza, Carolina, pero tienes razón. Lo siento, perdonen, no es el momento más optimista de mi vida, pero y No, hay que hacer todo lo que hay que hacer, pero seamos sí, realistas porque si no, nos va a ir peor, sí, ¿no? sí, tienes razón. Maruja, tienes una pregunta. Tienes que encender tu micro. Ya, perdón, estaba hablando con el micro apagado. En realidad es un semi-comentario a partir de las últimas comentarios, de las últimas intervenciones. Creo que es muy importante lo que señala Carolina, sobre todo para la mirada desde la sociedad civil, el contemplar el problema de la capacidad actual del Estado y la situación en que está. Y me parece un factor que hay que poner muy en cuenta ahora en lo que se plantea en el debate en la segunda vuelta. Eh, pero yo quisiera ampliar un poquito la mirada. Creo que la efectividad de las políticas públicas, en este caso, volviendo a aterrizar en los temas alimentarios y de nutrición, depende mucho de esa capacidad estatal. Pero sí quisiera emplear en el sentido de que no depende solo de la capacidad estatal. Si no entendemos la capacidad estatal como una necesidad de articulación con la sociedad civil y de la sociedad civil necesidad de articulación con el Estado, efectivamente creo que nos quedamos, no sé si con la mitad o con las 3/4 partes del asunto, o las 2/3 partes del asunto. Creo que si no pensamos las propuestas en este panorama difícil que nos plantea Carolina, vinculadas a actores sociales que han desarrollado fortaleza y activos en determinadas propuestas, creo que podemos, sí, caer en un cierto pesimismo porque nuestra posibilidad de control de la capacidad estatal y de la mejora de la capacidad estatal en estas condiciones aparece bien baja. Pero sí creo que hay experiencias de actores en la sociedad civil que con su fortaleza, con su organización, han logrado la implementación de algunas reformas importantes, y no hablo de hace décadas, sino más recientemente. Por ejemplo, lo que dice Carolina del tema urgente de los sectores en extrema pobreza, los sectores más necesitados, me parece clave. Pero creo que ahí se combina el tema urgente de las personas en extrema pobreza, pero también una organización que le puede dar sostenibilidad y sustento a una acción de la política pública, que son las ollas comunes, niveles de organización en diferentes regiones, etc. Las ollas comunes han logrado articulaciones entre el productor, el consumidor, la recuperación de alimentos con una fuerza increíble, con una dedicación increíble, ¿no? Y creo que eso requiere políticas públicas que la levanten, ¿no? Pero también quisiera hablar de Conveagro. Conveagro es un nivel de organización, de articulación de actores que efectivamente se han peleado por esta ley de compras estatales, han logrado ser un elemento fuerte en lograrla. Entonces, sí, yo sé que hay niveles de complejidad,
Pero si esa complejidad también no la medimos en relación con actores organizados que sustentan, que pelean, que articulan, que generan fuerza en función de esas políticas, creo que miramos una parte del asunto, una parte muy importante, pero una parte del asunto. Y la otra parte del asunto también es los gobiernos regionales y locales. Sí. Y tenemos en este año también elecciones nuevamente. Sé de todos los problemas que hay, pero sí creo que tenemos que ver las posibilidades que ahí se generan. Si bien el estudio hecho por Miguel nos revela datos importantes de tendencias, una de las cosas más importantes que nos revela son las distintas dinámicas en los territorios. Y las distintas dinámicas en los territorios no son solamente por factores estructurales de crisis económicas, etcétera, sino también por factores de actores en esos territorios. Entonces, lo que sí quisiera señalar, matizando un poco esa mirada de la pobreza del Estado, que la comparto, sí creo que hay que fijarse mucho en actores que pueden sostener iniciativas principalmente desde la sociedad civil, pero también desde distintas instancias quizás más concretas del Estado, y pienso principalmente en gobiernos regionales y locales. Gracias, Maruja. Sí, sobre todo escuchar que y haber visto que Cusco es una de las regiones que más ha mejorado en términos de este índice y nosotros vemos a miembro de Peruzán como es Arariwa, que trabaja en el Cusco y que envidiamos que ellos tengan un Consejo Regional de Seguridad Alimentaria, que tengan reuniones relativamente periódicas y que interactúan y hacen esto y lo otro. Y yo me imagino que de alguna manera esa capacidad de organizarse y de seguir coordinando entre ellos tiene algo que ver con esta mejora que ha visto, que se ve en Cusco, ¿no? Y así deben haber departamentos en los que se puede seguir trabajando. Y si yo escucho esto y me provoca decir, denme el trabajo y nosotros como ONG lo armamos, porque de hecho que lo hemos hecho bien hecho en varias oportunidades y tenemos bastante que compartir con el Estado para indicar el camino a seguir, ¿no? Esto de agricultura familiar, qué importante, la idea de mercados locales para mejorar la diversidad de la dieta en algunas zonas rurales a donde no se consiguen frutas y verduras, frescas todo el tiempo, proteína, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que hay cosas que se pueden hacer. No cerremos tan pesimistas. Eh, y tenemos que seguir empujando la cosa, ¿no? Desde el trabajo de cada uno de los que estamos aquí y que somos conscientes de la gravedad del problema, sigamos empujando y sigamos tratando de que se nos escuche en el Estado y trabajar con ellos para salir de donde estamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por participar en este primer webinar que hemos organizado por el aniversario 40 de Prisma. Van a ser varios, vamos a ir publicando poco a poco la lista de, de temas que vamos a tocar, todos probablemente relacionados con lo que hacemos, pero yo no quise dejar pasar más tiempo con esto de la discusión y la presentación del Índice Global del Hambre. Les agradezco mucho a los de Allianz 2015 por la oportunidad y por haberme dejado compartir esto con todos ustedes. Y eso, mil gracias. Ok, hay un comentario más allá. Vale, nos vemos. Chao. Chao, gracias. Chao, Gracias. 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 A Gracias, todos. Delia. Buen Feliz día. aniversario. Catherine. Gracias, Delia. Feliz Feliz aniversario, la aniversario. foto. Laura.